Buenos días. Eh, Buenos días. Después de varias semanas en las que no nos encontramos, es un muy buen momento, precisamente esta semana, pocos días de Rosh Hashanah, volver a iniciar estos encuentros de los martes en la mañana. Eh, y quería hablar un poquito de Rosh Hashanah en general y en particular el Rosh Hashanah de este año, que es un Rosh Hashanah, como todos sabemos, especial, diferente. Justo alguien me llamó y me dijo, Hani, necesito hablar contigo para ver cómo es diferente este Rosh Hashanah. Me hizo una pregunta muy específica, que la vamos a hablar al final. Y su pregunta era una pregunta muy interesante, porque me dice, yo estudié que en Shabbat uno no debe pedir sus necesidades personales, pero estudié que en Rosh Hashanah es la oportunidad de pedir tus necesidades especiales, tus Ok. necesidades, obviamente de la manera correcta, pero es el día para pedir. Cuando cae Shabbat con Rosh Hashanah, ¿cuál cancela cuál? ¿Cómo lo hacemos? Ajá. ¿Cómo lo manejamos? Entonces creo que después de la conversación que vamos a tener hoy, vamos a tener la respuesta eh, y, y en general hay que entender qué significa que este año Rosh Hashanah cae en Shabbat. Sabemos que nada es casual, que todos los factores afectan, las energías del día son diferentes, un Rosh Hashanah que cae en Shabbat, un Rosh Hashanah que no cae en Shabbat. Y entonces quería hablar un poquito de ese tema hoy, porque este año sí cae en Shabbat y es importante entender lo que significa. Y obviamente cuando vamos a hablar un poquito de una forma eh, ideal, eh, perfecta, en un mundo en el que de verdad, bueno, por lo menos yo no me encuentro, pero sí es importante estudiarlo para de alguna manera conectarnos y saber el camino en el que estamos embarcando para tratar de, en esa infinidad que es nuestra relación con Hashem, acercarnos de la manera correcta con el conocimiento para llegar a él, para llegar a no llegar, para no llegar a llegar. Bueno, ustedes me entendieron. Una de las cosas claves de Rosh Hashanah, o no por decir una de las cosas claves de Rosh Hashanah, la clave de Rosh Hashanah es shofar. Todos sabemos. O sea, en la Torah lo dice muy explícitamente, la mitzvah día de Rosh Hashanah es shofar. Hay muchas explicaciones de por qué se toca el shofar. La principal y más sencilla, si se puede decir sencilla, es que es nuestra forma de coronar a Dios y decirle que queremos que sea nuestro rey. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando Rosh Hashanah cae en Shabbat, el primer día de Rosh Hashanah, no se toca shofar. A pesar de No. que en el Bet HaMikdash sí se tocaba shofar, en el Bet HaMikdash sí se tocaba shofar, pero los Jajamim hicieron una gzera y dijeron que cuando no estamos en el Bet HaMikdash, si Rosh Hashanah cae en Shabbat, no se toca shofar. Es una gzera, se llama una gzera rabá. Mucha gente cree que porque el famoso Tanaíta Rabá hizo esa gzera, pero no es así. La gzera fue hecha muchos años antes que él, cientos de años antes que él. Él simplemente fue el que lo elucidó, lo explicó, y por eso se le atribuye a él, porque entendemos la gzera gracias a él y muchas otras. Hani, ¿será es con Ruach HaKodesh? La Xera fue hecha con Ruach HaKodesh por los Jajamim. Ahora, la forma como los Jajamim lo explican es muy interesante eh, y sorprendente, porque ellos lo explican como que no quisieran, o sea, no voy a entrar en todos los detalles, pero el contexto general es que no quisieran que alguien que tenga un shofar y quiere tocar shofar, pero no se acuerda cómo tocar el shofar, cargue el shofar en Shabbat
para preguntarle a alguien que sí sabe de su emoción de cumplir la mitzvah, se le va a olvidar que es Shabbat y va a cargar, cosa que está prohibida, y para que no cargue el shofar una persona, entonces nadie escucha shofar, que no suena muy, no sé cuál es la palabra, muy lógico. convincente. Por esa persona, por ese Reubén, que pueda quizás hacer un error, o sea, todos dejamos de coronar a Shem, o sea, no suena como algo, y obviamente tiene que haber una explicación más profunda y más esencial a por qué en Shabbat no tocamos shofar. Ahora, como estaba diciendo, la razón principal, o una de las razones principales y básicas de shofar es como dijimos, amar a Kadosh Baruj Hu, imru lefanai berosh Hashanah malkuyot, kedei shetamlichuni alej. Está muy claramente que Hashem, esto es de la Gemara, que la Gemara dice que Hashem nos dice que por favor toquemos shofar para coronarlo. Y Rabsadia Gaon, interesantemente, dice, Sheken osim hamelachim betchilat malchutam, porque así hacen los reyes al principio de su reinado. Shetokim lifneem bechatzotzrot, ubekarnot, lehodia, ulashkia bechol makom hatchalat malchutam. Que se les toca trompetas y instrumentos para anunciar el comienzo de su reinado. Ahora, obviamente, no significa que Hashem nos está pidiendo que hagamos lo mismo que hacen los reyes en este mundo, es todo lo contrario. Los reyes de este mundo sabemos que son un reflejo del Shammai. Entonces, si nosotros vemos que los reyes de este mundo, cuando anuncian su coronación, es con una gran una, un anuncio, ¿qué es el celular? Con un gran anuncio, con trompetas, es porque reflejan que esa es la manera que Hashem también anuncia su coronación. Entonces, si esa es la esencia de Rosh Hashanah, ¿cómo puede ser que nosotros este año no vamos a tocar shofar? ¿Cómo funciona eso? Entonces, para entenderlo, vamos a tratar de entender lo que dice nuestro Jajamín. Y es básicamente, ya va que hay dos personas entrando. Es la misma persona entrando dos veces y no termina de entrar. Hola, bienvenida. Ok, entonces vamos a tratar de entenderlo. Entonces, nuestros Jajamim me explican y el Rebbe explica que lo que ocurre es que en Rosh Hashanah nosotros coronamos a Hashem. Pero esto que ocurre en Rosh Hashanah es algo que ocurre en automático en Shabbat. Y no estoy hablando del Shabbat de Rosh Hashanah. Estoy hablando de todos los Shabbat. ¿Qué significa? Sabemos que hay una gran diferencia entre Shabbat y Yom Tov. Y esa diferencia se ve específicamente en el Kiddush de Shabbat y el Kiddush de Yom Tov. Tiene una diferencia importante. ¿Cuál es la diferencia? Si tú agarras las últimas palabras del Kiddush de Shabbat, ¿qué dice? Mekadesh Shabbat. ¿Qué estamos diciendo? Que Hashem santifica Shabbat. Hashem pone una energía especial en Shabbat. ¿Cuál es la energía de Shabbat? Sabemos que cada uno de los días de la semana corresponde a una sefirá. Domingo corresponde a Gesed,
lunes corresponde a Purá, y así sucesivamente. ¿A cuál corresponde Shabbat? Alguien dígame. Está fácil. Al reinado. Muy bien, a Malhut, la séptima sefirá. Entonces tenemos Gesed, Purá, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malhut. Malhut significa reinado. Y es la energía que va con Shabbat, que le corresponde a Shabbat. Entonces ya vemos de por ahí que Shabbat tiene mucha relación con reinado. Ahora, ¿qué pasa en Yom Tov? En Yom Tov no terminamos el Kiddush de la misma manera, no terminamos diciendo Mekadesh Yom Tov, ni el nombre de la fiesta, no terminamos diciendo Mekadesh Rosh Hashanah, ni Mekadesh Sukkot, ¿no? ¿Cómo terminamos el Kiddush de Yom Tov? ¿Quién se acuerda? Las últimas. No Decimos me acuerdo. Mekadesh Israel Vehazmanim, que santifica a Bnei Israel, a nosotros, y nosotros santificamos al Zman, al tiempo. ¿Por qué? Porque corresponde que Yom Tov son los otros 6 días de la creación, como dije antes, que son las primeras sefirot. Entonces, ¿quién le da la Kedushá a Yom Tov? Nosotros. Viene de parte de nosotros. Perdón. ¿Quién le da la Kedushá a Shabbat? Hashem. Bien diferente. Absolutamente diferente. Y por eso, porque depende de Hashem la Kedushá de Shabbat, nosotros no podemos arriesgarnos a esa mínima, infinitamente mínima posibilidad de hacer un Hilul Shabbat, de quizás que esa persona se le olvide que Shabbat y esté tan emocionada a escuchar shofar que pueda cargar, y cargar ni siquiera es una de las melajot, sino una de las zerot de los jajamim, pero como no queremos que se rompa, entonces no nos atrevemos a tocar eso que hace Hashem en Shabbat, entonces por eso se elimina el tocar shofar. Pero ¿cómo lo podemos eliminar? Sí, esa es la esencia del día. Y más si entendemos en las tefilot de Rosh Hashanah que decimos Hayom Tchilat Maaseh. Hoy es el principio de tu acción, de tu creación. Pero el que ha estudiado un poquito sabe que no es verdad. Rosh Hashanah no es el cumpleaños del principio de la creación. ¿Cuál día es el cumpleaños del principio de la creación? ¿Qué día comenzó Dios a crear el mundo? ¿Alguien se acuerda? No. El 20, o sea, 6 días antes, 20, ¿qué? 24 de Elul. 25 de Elul, correcto. El 25 de Elul es el día primero de la creación. Exactamente. Entonces, Rosh Hashanah, ¿qué es? No es el principio de la creación. Rosh Hashanah, ¿qué es? Es, La creación del ser humano. muy bien, la creación del ser humano. Exactamente. Es el primer día de la creación de nosotros. Es el cumpleaños de el ser humano. Exactamente. 25 de Elul. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que el día de Shabbat, el día de Rosh Hashanah, perdón, el día de Rosh Hashanah, es el día que el ser humano entra en la creación. ¿Y qué es una de las primeras cosas que hizo Adán cuando nació? Una de las primeras cosas que hizo es que llamó a toda la naturaleza y dijo, vamos a prostrarnos, vamos a coronar a Shem. O sea, una de las primeras cosas que hizo fue literalmente coronar a Shem. Y eso es lo que nosotros recreamos todos los años en Rosh Hashanah. ¿Cómo se hizo? ¿Cómo hizo eso? Habló y dijo y hizo. Ahora, cuando uno habla, cuando uno
cuando uno está en una conversación con alguien, hay dos formas de conversar, hay dos formas de hablar. Una es cuando tienes mucho que decir y lo dices. Los hombres se quejan que ese es uno de nuestros fuertes. Que nosotras las mujeres, cuando tenemos algo que decir, lo decimos. Él estaba hablando con dos novias por separado esta semana y las dos me estaban diciendo que sus novios no son muy expresivos. Entonces les dije, qué buena noticia, estás casándote con un hombre. Obviamente uno no quiere generalizar y todos tenemos aspectos femeninos y todos tenemos aspectos masculinos entre nosotros, tanto los hombres como las mujeres, pero definitivamente las mujeres somos, cuando tenemos algo que decir, lo decimos. Hani, y cuando Adán coronó a Shem, ¿ya estaba Java? No, pero Creo, no estoy segura, pero realmente esa pregunta no es una pregunta que de verdad, no me sé la respuesta, pero sea la respuesta que sea antes de la creación de Java o después de la creación de Java, Java estaba en Ampa. Recuérdate que el Adán que nosotros conocemos como Adán fue creado como un ser andrógeno que era Adán y Java en uno. Y la creación de Java que conocemos es simplemente la separación de Java de Adán para que se vuelva un ser independiente para luego volverse a unir. Pero Java siempre estuvo. ¿Sí? sí, Ok. Entonces hay una forma de conversar y de comunicarnos que es diciendo lo que tenemos que decir, haciendo ruido, tocando shofar y diciendo todo lo que hay que decir. Pero a veces, tengo tanto que decir. Lo que tengo que decir es tan, pero tan, pero tan grande que no hay palabras que lo puedan contener. Es lo que dicen que hay dos tipos de silencio. Hay un tipo de silencio que es el silencio porque no tengo nada que decir. Y por eso estoy en silencio. Pero hay otro silencio que es un silencio tan fuerte porque es un silencio que tienes tanto que decir que no lo puedes decir. En inglés le dicen un thundering silence, o sea, un silencio que es muy profundo y que a veces abarca mucho más que todas las palabras del mundo. ¿Me están entendiendo lo que quiero decir? seguro. Entonces, cuando hablamos de Shabbat, Shabbat es un día donde hay que hacer una boda, un servicio. ¿Cuál es el servicio de Shabbat? Honrar a Hashem. Honrar a Hashem, ¿no? El servicio de Shabbat, Ir a tefilá. ¿no? Ir a tefilá. Parece Incluye el servicio. tefilá, incluye kiddush, incluye todas las cosas que se hacen y cosas que no se pueden hacer. Pero para entenderlo, vamos a entenderlo un poquito más profundo. ¿Se acuerdan que dije que Shabbat es el día que Hashem le pone la Kedushá? Mientras que Yom Tov es el día que nosotros le ponemos la Kedushá. Ese es la clave para nosotros saber cuál es el servicio de Shabbat. El servicio de Shabbat es el servicio de Bitul. Y hoy lo que vamos a tratar en los próximos minutos que nos queda es realmente entender qué significa Bitul. ¿Ok? Sabemos que está escrito en, en, en los textos sagrados. Dice que, ¿qué es Bitul? Bitul es que Shovet, tiene la misma raíz que Shabbat, que Shovet, como el que está
Shovet es descansando, esa es la palabra correcta. Venah, y está en estado de tranquilidad. Que omed lifneh hamelech bebitul, como uno que está parado frente a un rey con autonulificación. ¿Qué significa esa autonulificación? By the way, no tanto by the way, pero ¿cuál es el concepto de shofar? Shofar es que coronamos a Hashem bebitul. O sea, que estamos viendo que hay una relación entre shofar y Shabbat, que ambos tienen de alguna manera la misma, no sé cuál es la palabra, avodah, el mismo servicio correspondiente, ¿ok? Ambos son bitul. ¿Qué significa cuando uno se para enfrente de un rey bebitul? ¿Qué significa? Halágicamente, sabemos que hay muchos ejemplos de la importancia de que cuando estás parado frente a un rey, según la halajá, según la ley judía, ¿cuál es tu actitud en frente a un rey? El típico ejemplo que dicen es que si viene un mosquito y te está picando, no puedes ni siquiera hacerla así, no puedes ni mover la mano. Cuando estás parado frente a un rey, tú dejas de existir. Tu comodidad, tu incomodidad no es parte de la ecuación. Estás frente al rey y tienes que estar literalmente sin moverte. Otra vez, uno va a Inglaterra y ves a esos soldados que están parados enfrente del rey. Hello, ¿cómo estás? Y presencial, lo que pasa es que eres la primera que vino. Ven, siéntate con nosotras. Voy a hacer algo. Ok. Entonces, otra vez, ellos son el reflejo de cómo debe actuar una persona. Y sabemos que esos soldados no se pueden mover, o sea, tienen que estar con las manos derechas. O sea, es un reflejo de cómo la dice que debe actuar una persona. Debe actuar como si yo no existo, como si yo soy la extensión de Hashem. Por darle un ejemplo, estamos hablando de que esto es una avodah. Avodah viene de la palabra servicio. Todos conocemos que hay un concepto en el judaísmo que es el eved, ¿verdad? El eved es el sirviente que sirve a otro ser humano. Sabemos que en la Torah existen las leyes de qué pasa cuando una persona está en una situación que necesita venderse como sirviente, bien sea por razones económicas o whatever it is, y se vende a otra persona. Ahora nosotros en nuestra mentalidad 2023 pensamos en los sirvientes y decimos, ¿cómo puede ser que en la Torah había esclavitud? O sea, ¿cómo puede ser? La esclavitud es algo terrible. Es más, una vez estaba escuchando una sijá del Rebbe y me sorprendió porque mencionó a Abraham Lincoln, que fue el que abolió la esclavitud en Estados Unidos. Y el Rebbe dijo que lo que él hizo le da un puesto, no la mapa, literalmente, lo nombró como uno de los Hasideo Motaulán, porque haber literalmente salvado a tanta gente de la esclavitud. Y lo hizo justamente cuando estaba Nun Fabrengen y hablando sobre lo que significa un eved en el judaísmo. Lo que pasa es que la esclavitud que nosotros escuchamos o vemos películas o estudiamos en historia que había, no tiene nada que ver con la esclavitud que estaba en la Torah. Es más, está escrito en la Gemara que una persona que adquiría un eved adquiría un amo sobre sí mismo. Porque había muchas leyes de lo que le puedes pedir a un eved, lo que no le puedes pedir a un eved, no le puedes pedir nada que tú mismo no harías. O sea, si tú no vas a lavar una poseta, no le puedes pedir a tu eved que lo haga, etcétera, etcétera, etcétera. Y si vamos un poquito más profundo,
Ni siquiera hablemos de un Evet Ivri. Había otras leyes que eran para el Evet Knaani, el Evet que ni siquiera era judío. Y por darles un ejemplo para que entiendan lo que significa un Evet Knaani, una de las leyes dice algo muy extraño. Dice que si un Evet Knaani compró algo, o sea, compró algo, adquirió algo, no es de él, es de su amo. O sea, y la forma como está escrita implica que nunca fue de él. El momento que lo compró ya era de su amo. ¿Por qué? Porque él no era su propia persona. Pero les voy a dar un ejemplo de cómo esto se ve en una forma que no suena tan negativa. Imagínate que estuviera el Bet HaMikdash hoy en día y tuviéramos Avadim. Vamos a imaginarnos que vamos en el Bet HaMikdash y tuviéramos Avadim. Y nosotras tenemos un time travel machine y estamos en el Bet HaMikdash. Y Moshe Rabbeinu también está en el Bet HaMikdash. Y viene alguien y le da las terumot al Cohen que hay que darle. Ahora, las terumot del Cohen, ¿quién las puede comer? Solamente el Cohen. Por la ley. Solamente Cohen. Entonces, a menos que aquí en este grupo haya alguna persona que es Cohen o casada con Cohen, nosotras, el resto de nosotras, no podemos comer de esas terumot. Moshe, que es Leví, tampoco puede comer de esas terumot. Pero el Evet Knaani de un Cohen sí lo puede comer. Hace 10 minutos era una persona que no era judía, que estaba caminando en la calle, se vendió a donde el Cohen le acaban de dar terumá, le tiene que dar de comer, le da el terumot. Entonces vemos que, otra vez, para las que entraron tarde, en el judaísmo, el que adquiere un sirviente en las épocas de que había esclavitud, no era un sirviente como el que uno se imagina de las películas. Era literalmente un amo sobre sí mismo. Adquirías la responsabilidad de darle todo lo que necesitaba, de que trabajaba para ti, claro que trabajaba, pero trabajaba en lo que tú también harías. Cuando uno se define como un Evet, ¿por qué vemos que el Evet no es algo que queremos? Y en el judaísmo mismo, cuando alguien trabajaba después de 6 años, tenía libertad. Y si quería seguir siendo Evet, se le llevaba y se le hacía todo una, ¿cómo se dice? Un procedimiento, una escena en la que se le decía, el oído que escuchó que solo somos Abadim de Hashem, ¿quieres volverte a ser Evet con otra persona? O sea, era como que de alguna manera mal visto. Nosotros no queremos esclavitud. Si alguien necesita, entonces, bueno, uno los agarra, etcétera, pero no era algo bien visto. Porque nosotros tenemos que definirnos como sirvientes de Hashem. Ahora, ¿qué significa ser sirviente de Hashem? Hay un cuento que una vez conté aquí, que contó Reb Mendel Futterfass, que tiene muchos cuentos. Él era un Hasid que fue exilado a Siberia por su dedicación en la Rusia stalinista, donde estaba absolutamente prohibido enseñar judaísmo. Él enseñaba judaísmo y se dedicaba a eso. Y entonces fue exilado a Siberia. Y él cuenta muchos cuentos del tiempo que estuvo exilado hasta que Stalin se murió. Pero uno de sus cuentos es que una vez estaban reunidos varias personas en Siberia y empezaron, ¿saben? El domino effect, cuando una persona empieza a hablar de algo y todos le siguen. Entonces, él dice que en la Rusia stalinista, uno de los crímenes peores que tú podías hacer era ser pensante y ir en contra del gobierno, del regime. Entonces, había muchos intelectuales exilados en Rusia. No eran todo un montón de rufianes nada más. Ahí estaban los rufianes también, pero habían muchos profesores, sacerdotes, estaba él y gente muy importante. Entonces, él cuenta que un día empezó uno, yo era un músico y daba conciertos y era una celebridad y donde yo iba todo el mundo me conocía y mi vida anterior era una vida tan grandiosa y mírame hoy, no tengo nada. Y así empezaron uno a decir yo antes era un gran médico y ahora nada. Y
todos empezaron en domino effect de la quejadera, recordando sus viejos tiempos. Y él dice que él no se incorporó, no habló. Entonces uno de ellos, de alguna manera, de una forma burlona, lo mira y le dice, bueno, tú nunca eras gran cosa, entonces no sientes la diferencia, no nos entiendes. Y él dijo, no, yo era un empresario, yo tenía una fábrica de juguetes importante, grande, y soy un hombre exitoso, pero nunca me definí por mi trabajo. Yo siempre fui un servidor de Dios. Y eso, el estar aquí en Siberia, no me lo quita. Nadie me lo quita. Mi definición de mí mismo, de lo que me hacía, o sea, de quién yo era antes y quién soy hoy, no cambia por donde estoy. El Baal Shem Tov da un ejemplo para que terminemos de entender el concepto de Eved, de un siervo. Dice que Eved Melech, la Gemara dice, Eved Melech Melech, el siervo del rey es como el rey. ¿Qué significa eso? Entonces el Baal Shem Tov da un ejemplo de que había un hombre que el rey lo eligió para ser su mensajero y ir a una ciudad muy lejana con una carta que él le estaba mandando a la gente de un pueblo. Llega este mensajero con la carta real del rey a leer, dieron muchos honores, lo trataron maravillosamente, era así como que wow, así como que tú eres el representante del rey. Le gustó tanto que al poco tiempo decidió volver a ese pueblo porque lo trataron tan bien. Y cuando vuelve, lo trataron como un don nadie. Y él dijo, no entiendo, la última vez que vine me trataron tan bien y me dieron tanto honor. Ajá, porque el honor no era para ti, era para el rey. Hoy no vienes en nombre del rey, entonces no está el honor. ¿Qué significa un Eved? Un Eved para Hashem es entender que somos su extensión. Que a través de ser un Eved para Hashem descubrimos quiénes somos nosotras. Me descubro yo. Dan el ejemplo de una... Imagínate que yo soy como una botella y estoy llena de agua. Y, o sea, una botella llena de agua del océano. Y me lanzan al océano. Y yo lucho por mantener mi agüita dentro de mi botellita, porque eso me define. Y entonces lucho por mantener mi agua y mi botellita. Si solo abriera el corcho de la botellita, no perdería quién soy, me volvería todo un océano. ¿Me están entendiendo? Ahora, ¿qué pasa? Que mi botellita es lo que me limita. Es eso que son todas mis autodefiniciones de quién yo soy yo separada de ese océano. Ay, wow. Y eso en Hasidut se llama Metziut. Bueno, en Hasidut y en Alajá. ¿Qué es Metziut? Metziut es cuando yo me siento como una existencia. ¿Cómo estoy de tiempo? Estoy viendo el reloj. Uy, se me está yendo el tiempo. Okay. Metziut es cuando yo me siento como una existencia. Ahora, hay dos formas de existir. Metziut correctamente o la otra que se llama Yeshut. Yeshut es un sentirme, una prepotencia, un sentir mi yo muy grande. ¿Ok? Ahora, el Yeshut es lo contrario a Bitul, porque es mi botella, esta botella, este pianista que soy, este médico que soy, eso que me define, que me separa de quién soy realmente.
Ahora, Metziut, la existencia, es la preparación para el Bitul, no es anti-Bitul. Es la preparación, porque para yo poder hacer un Bitul, para yo poderme nulificar al rey, yo tengo que tener un Metziut sano, llámalo un ego sano. Porque decir yo soy el mejor o decir yo soy el peor es exactamente lo mismo. Ninguno puede estar en una relación. El que dice yo soy mejor que todos, el que dice yo soy peor que todos. Ninguno de los dos puede tener una relación ni con su prójimo, ni con su pareja, ni con Dios, ni con nadie. Uno tiene que tener un Metziut sano para poder tener Bitul. Ahora, este Bitul es una lucha constante. Y hay dos niveles de Bitul. ¿Ok? El primer nivel de Bitul, que es el típico al que tratamos de llegar, realmente es un anti-Bitul. ¿Qué significa? ¿Qué pasó? ¿Qué significa? Si yo me siento que yo quiero nulificarme ante Hashem, significa que yo me siento un yo que se va a nulificar ante Hashem. Entonces es una contradicción desde un principio, porque realmente yo debería sentirme, no sentirme, sino sentirme parte de Hashem, no como algo que tiene que anularse para Hashem. En el momento que me tengo que anular, hay un yo que se tiene que anular, entonces ya pareciera no ser un bitul completo. Pero ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es realmente entender que me quiero nulificar a Hashem. Y voy a tener esos momentos donde lo siento. Me siento completamente conectada con Hashem. Y cuando estoy a punto de sentirme que, wow, lo logré, ahí mismo lo perdí. Y tengo que volver a trabajarlo. Porque la vida es un constante trabajo y crecimiento. Me acuerdo que cuando una vez hace 1000 años estaba llevando a Mendel y a Mushki a natación. Ya los dos están casados y con hijos, pero me acuerdo que Mushki estaba quejándose de que no le gusta la natación, que la profesora es muy mala, que le mete la cabeza en el agua, y que ella no quiere meter su cabeza en el agua y que ella no quiere hacer natación. Y Mendele le dijo, ¿y tú qué te quejas? A ti no te hacen nada, te agarran y te levantan. A mí me ponen a nadar de un lado para el otro y eso sí es difícil. Y me piden más de lo que yo puedo dar y eso no es justo. Tú no te quejes, a ti te agarran todo el tiempo, a mí es que me lanzan y me sueltan y yo tengo que nadar. Eso es difícil. ¿Tú crees que lo tuyo es difícil? Y yo me acuerdo que me reí y le dije a Mendel que lo que él está diciendo es incorrecto. Porque cuando él tenía la edad de Mushki, también le parecía difícil que lo agarren. Porque, ¿qué pasa? Que en la vida, cuando tú superas algo y ya no es difícil, entonces no te quedas en ese nivel. Tienes que pasar al próximo nivel, tienes que seguir creciendo. Esa es la vida, uno tiene que seguir creciendo. Entonces, el concepto de Bitul, de sentirme como parte de Hashem, es algo que el momento que creo que llegue es cuando tengo que volver a empezar porque no llegué, porque siempre hay un crecimiento necesario. Pero ese es el primer nivel de Bitul. El primer nivel de Bitul es esa conciencia de que quiero entregarme a Hashem. Quiero poner su voluntad ante la mía, porque sé que su voluntad realmente es la mía, solo que yo no lo sé, porque soy esa botellita. Entonces, pero como conscientemente entiendo que no quiero ser esa botellita, entonces voy a abrir el corcho. Y ese es el trabajo constante del primer nivel del Bitul. Pero hay un segundo nivel del Bitul. Y para darles el ejemplo de lo que es el segundo nivel Bitul, es como cuando hay tanta entrega que no te sientes a ti mismo. Una vez escuché de Rabbi Jacobson que para ejemplificarlo dijo que una vez yo estaba conversando con un gran pianista de Carnegie Hall
y le dijo, ¿cómo sabes cuándo tuviste éxito? ¿Cuándo lograste? O sea, ¿de qué depende? De cuánta gente te aplauda, por cuánto tiempo te aplaudan, de que si se paran para aplaudirte y te denuncian en ovation o no. O sea, ¿de qué depende? Para que tú realmente te sientas, ah, lo logré. Y él le respondió, no tiene nada que ver con la gente. Yo sé que lo hice bien, que tuve un éxito en mi música cuando yo me derretí ante la música, cuando yo dejé de existir, cuando la música está saliendo como que por sí sola, que yo no me siento que yo soy parte de la música, sino que yo no soy aparte de la música, sino que soy parte de la música. ¿Me están entendiendo? Cuando mi presencia is not part of the equation, no es parte de la ecuación. Y eso es el segundo nivel de Bitul. El segundo nivel de Bitul es cuando no es que yo me tengo que bitulear, sino que yo no estoy. O sea, solo hay Bitul, no hay un yo para bitulear. Disculpen esa forma de decirlo, pero... Y esto es la diferencia entre el Rosh Hashanah que cae de día de semana y el Rosh Hashanah de Shabbat. Porque, ¿qué pasa? Tocar el shofar es, en las palabras del Sefer, Peulat Hitbatlut Shel Metziut. Es la acción de nulificar nuestro ser. Eso es lo que logramos en el momento que tocamos shofar. Y por eso hay mucha gente siente algo muy poderoso en el momento de shofar, siente una conexión con Dios muy, muy fuerte. No siempre, no todas las veces, y no todas las personas, pero mucha gente, el momento del toque shofar le ayuda a sentir esa entrega a Hashem. Es algo muy, muy fuerte. Mucha gente siente en muchos momentos. Pero el bitul de no tocar porque es Shabbat es el nivel más alto en donde no tengo nada que anunciar, no tengo nada que hacerle bitul porque el nivel de la conexión es tan fuerte que es Etzem. O sea, es la diferencia de, sabemos que nosotros 5 niveles del alma, ¿verdad? Y que en Rosh Hashanah, cuando tocamos shofar, estamos entregando nuestra yejidá, inclusive lo nombramos, nuestra yejidá, que es el nivel más alto de nuestro alma, que yejidá viene de la palabra yahid, que se une en una unión fuerte con Hashem, el nivel más alto de nuestra alma. Pero cuando no tocamos en shofar, en Shabbat, estamos beyond los 5 nombres de los niveles del alma, sino que estamos hablando de la esencia del alma que se conecta directamente con Hashem porque no hay separación, ni siquiera el nombre de Yahidá que lo puede separar. Entonces vemos que en Shabbat, cuando no tocamos shofar, es ese silencio que hace más ruido que no es el silencio de no tener nada que decir, es el silencio de tener tanto que decir que no entra dentro de las palabras. Y eso es lo que queremos lograr nosotros en este Rosh Hashanah. Queremos lograr esa conexión absoluta de esencia con Hashem, donde entiendo que Hashem y yo realmente somos. Queda por responder una pregunta. Si es así, ¿por qué en el Bet HaMikdash sí se tocaba shofar en Shabbat? ¿Verdad? Que empezamos diciendo que en el Bet HaMikdash se toca shofar en Shabbat, pero fuera del Bet HaMikdash no se.
¿Por qué? Si el nivel es tan alto, ¿por qué tocamos shofar? El Bet HaMikdash es el lugar más alto. Uno pensaría que hay menos que menos. Pero entonces, vamos a hablar de la diferencia entre mitzvot y Torah. Mitzvot representan las acciones que una persona hace para conectarse con Hashem. Cuando estoy completamente bebitul, cuando estoy completamente nulificada, hago las acciones que son la voluntad de Hashem, porque es lo que mi autonulificación me lleva a hacer. Pero automáticamente, al estar haciendo esas acciones, estoy el yo que las hace. ¿Sí? Porque ¿quién está haciendo las acciones? Soy yo. Precisamente, una de las cosas que siempre decimos cuando alguien fallece es que ya no puede hacer las acciones. Solamente porque yo estoy en mi cuerpo aquí, en este mundo, es que puedo hacer todas estas acciones. Y por eso las hacemos en nombre de las personas que ya no están, porque ya no pueden. Entonces, el hecho que hago mitzvot implican que hay un metziut que está haciendo esas acciones. Cuando uno habla de Torah, Torah es uno con Hashem. Está escrito que es Jochmat Hashem y que Jochmat Hashem, a diferencia de Jochmat del ser humano, la sabiduría de Hashem, a diferencia de la sabiduría del ser humano, es inseparable. Un ser humano, lo que sabe lo puede olvidar. Su persona y su sabiduría son separables. Mientras que en Hashem y su sabiduría son una sola cosa y no hay ejemplo para eso en este mundo, así está escrito. Pero cuando estudiamos Torah, ¿qué hacemos? El estudio de la Torah es meter a Dios dentro de mí, ¿verdad? Cuando yo hago una mitzvah, yo me visto de Hashem. Es como que Hashem me rodea. Cuando yo estudio Torah, yo rodeo a Hashem. El Bet HaMikdash y el resto del mundo representan de alguna manera estas dos. El resto del mundo es el lugar donde hago mitzvot, donde Hashem me abraza, donde yo me envuelvo con el shal de Hashem. El Bet HaMikdash, que es el lugar donde está la Arona Kodesh, que eso es lo que le da la Kedusha al Bet HaMikdash, representa Torah. Y representa cuando yo meto a Hashem dentro de mí. Pero hay algo con el estudio de la Torah, que es que también es una mitzvah. Entonces, cuando yo meto a Hashem dentro de mí, y con el estudio de la Torah también me estoy envolviendo con Hashem. Entonces, es un doble. Ahora, ¿qué pasa? El resto del mundo, cuando toco shofar, estoy haciendo la acción de la mitzvah de nulificarme ante Hashem. Cuando estoy en el Bet HaMikdash, es un nivel superior al de la acción. Estoy simplemente, ¿cómo se dice? Actualizando, será la palabra. Estoy, sí, o sea, como que volviendo en acción lo que está escrito en la Torah. O sea, en la Torah dice tocar shofar. Entonces toco shofar. Pero no es que soy yo que está tocando shofar. Es el shofar se está tocando porque dice en la Torah tocar shofar. Entonces es un nivel completamente diferente. Es un nivel en el que nosotros, ahorita que estamos en Galut, no estamos en ese nivel, pero queremos llegar a ese nivel. Tenemos la suerte de ya estar en el nivel de Shabbat, donde no tocamos shofar, no porque no se puede, sino porque Shabbat
es nuestro shofar en Rosh Hashanah. Y por eso Great. no hacemos el ruido del shofar, pero sí decimos las frases de la Torá que se dicen del shofar, porque el estudio de Torá de shofar sí se hace, porque me estoy unificando de una manera unificada, donde no somos dos uniéndonos, sino que yo y Hashem somos uno. Ahora, todo esto suena muy, como dije al principio, muy elevado. Pero si respondo la pregunta con la que iniciamos, creo que todo se va a conjugar. ¿Se acuerdan que me preguntaron si Shabbat no se debe pedir cosas personales que se hacen en Rosh Hashanah? Vamos a entender por qué en Shabbat no se deben pedir cosas personales. ¿Por qué la mitad de los 6 días de la semana tenemos tantas bendiciones donde estoy pidiendo refuá, parnasá, bla, bla, estoy pidiendo tantas cosas y durante la semana pido, y ya Shabbat y no pido? ¿Por qué? La razón que no pedimos en Shabbat, en la base, es porque cuando yo pido, significa que siento que me falta algo, ¿verdad? Entonces, si siento que no tengo refuá, tengo que pedir refuá. Si no me alcanza la parnasá, pido parnasá. Entonces, ¿qué pasa? Que hay la preocupación de que el pedir me haga sentir lo que me falta, me ponga ansiosa, me ponga nerviosa, porque si le estoy pidiendo a Hashem, pero no lo tengo. Y esa ansiedad, esa preocupación, no la queremos en Shabbat. ¿Sí? Pero en Rosh Hashanah, cuando le pido a Hashem con la certeza de que estoy pidiendo correctamente, ¿qué significa pedir correctamente? Pedir correctamente significa que no estoy pidiendo de una forma egoísta para proteger mi botella. Estoy pidiendo tal cual Haná, que nos enseña cómo rezar, y particularmente en Rosh Hashanah, que nos enseña que cuando Elí le dijo, deja de ser una borracha, borracho significa alguien egoísta que está pensando en sí mismo, deja de pedir lo que tú quieres. Yo no estoy pidiendo un hijo para mí, yo estoy pidiendo un hijo para criarlo para Dios. Y Elí le dijo, si es así, se te va a cumplir. Si nosotros entendemos que las peticiones que hacemos no es porque yo necesito proteger mi botellita, yo quiero, lo que necesito y lo que quiero es para poder servir a Hashem con absoluto bitul. No estoy pidiéndolo por mí, lo estoy pidiendo por Hashem. Entonces, en ese momento, cuando estoy clara de por qué estoy pidiendo, también estoy clara de que si es así, Hashem lo va a dar, porque Hashem me va a dar todo lo que yo necesito para servirlo. Y entonces, como me va a dar todo lo que se necesita para servirlo, no hay ansiedad ni preocupación, sino solamente bitajón y entrega y tranquilidad. Y por eso en este Rosh Hashanah sí podemos pedir de la manera correcta. Y Hashem seguramente nos va a conceder una Shana Tová, un Metuká. ¿Alguna pregunta? Hani, Sí. esa manera correcta no es la que deberíamos hacer siempre cuando leemos la Midá. Refuerzo Shlemá para, y así sucesivamente. Es correcto. Aprendemos de Haná y de Rosh Hashanah de cómo rezar todo el año. Pero la realidad es que somos seres humanos, ejercita y nos cuesta. Entonces, es lo que dije, es la lucha de tratar de llegar hacia ahí. Pero Rosh Hashanah, en particular, las energías están todas alineadas y los mensajes están todos alineados para que lo podamos lograr con quizás un poquito más de facilidad, viniendo de toda la preparación del mes de Lul, viniendo con todo el estudio que hemos hecho, viniendo con toda la preparación que estamos haciendo, vamos a lograrlo. Y entonces todo el año lo vamos a poder lograr. Y el año que viene vamos a descubrir que todavía había un nivel más profundo para lograr realmente pedir para Hashem. Porque Hani, y no ya, crecimiento. perdón.
absolutamente infinito, perdón. No hay algo más en eso, y es que cuando estamos en eso, en la sinagoga, y estamos como todos en esa onda, somos ejat. 100%. Precisamente por eso, fíjate que todos los Rosh Hodesh, el Shabbat previo a Rosh Hodesh, nosotros hacemos lo que se llama Shabbat Mevarchim, Mevarchim HaChodesh, el pueblo judío se para en la sinagoga y bendice el mes que viene, ¿verdad? La excepción es Rosh Hashanah, que este Shabbat pasado no hubo Birkat HaChodesh. ¿Por qué? Porque dice que Hashem es el que da la brajá de Birkat HaChodesh para Rosh Hashanah. Ahora, ¿qué es lo que dice Hashem en su Birkat HaChodesh? Dice la palabra, las primeras palabras de la parashá que leemos todos los años antes de Rosh Hashanah. ¿Cómo empieza la parashá que leemos antes de Rosh Hashanah? Empieza, Atem nitzavim hayom kulchem. Ustedes están hoy parados aquí, todos unidos. Es esa unión, ese pararnos, todos unidos, Lifnei Hashem, que son las próximas dos palabras, es esa unión de estar todos unidos, unidos, unidos ante Hashem, porque ante Hashem es lo que nos une. Porque si no estamos ante Hashem, todo lo demás nos desune. Pero ese ante Hashem que nos une, ese es el que logra que podamos hacer la tefila como se debe hacer. Exactamente. Yo tengo una pregunta o una duda, pues. Hani, cuando estabas comentando, fíjate, cuando yo me regocijo ante la obra de Hashem, cuando veo la naturaleza, cuando veo las guacamayas, y es algo que yo digo, wow, Hashem, Hashem es lo más grande, pues, ¿no? Que, oye, es hermosa la naturaleza. Y como tú misma decías antes, de la creación, nosotros también hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, como equivalente a esa maravillosa naturaleza. Pero no es lo que siento, o sea, me gustaría sentir eso mismo que siento hacia la naturaleza, hacia la humanidad. O sea, porque como que, no sé, ¿tú me podrías explicar un poquito eso? ¿Estás desilusionada con la humanidad? No, para nada, no, ¿Por no. qué? Entonces no entendí tu pregunta. O sea, que me encantaría sentir eso mismo que es obra de Dios, somos obra de Dios. Me encantaría sentir lo mismo que siento cuando veo la naturaleza, la magnicidad de la naturaleza. No estoy entendiendo tu pregunta, porque si uno mira al ser humano, o sea, es la obra magistral. Cada célula, o sea, todo el funcionamiento dentro del ser humano es tan magistral o más magistral que cualquier Gaugamay, cualquier Mount Everest. O sea, no entiendo tu pregunta. Bueno, está bien. Voy a explicármela con más detalle porque es como que la diferencia, ¿no? O sea, se da cuenta de mis propias creencias, mis propias vivencias o X, digo yo. O sea, yo digo No, que el ser humano es la creación que tiene la capacidad de ser un socio de Dios en este mundo, la capacidad de raciocinio, la capacidad de comunicación. No estoy diciendo que los animales no se comuniquen ni tengan raciocinio, pero es algo absolutamente diferente porque lo de ellos es instintivo y lo nuestro es creativo, que es bien diferente. Entonces, no, o sea, realmente no entiendo tu pregunta. No, preguntándote entendí, entendí, tranquila. Okay, me quedo tranquila. Gracias. Muchas gracias. Yo creo entenderla, Yolanda, que los animales no te defraudan y a veces tienen defraudes del ser humano. A veces recibes Eso fue lo que en empecé. el animal lo Sí. que tú pretendes recibir en un ser humano y a veces te quedas defraudado de ese ser humano. ¿Es eso lo que quieres decir, Yolanda? Seguramente sí, pero basado en las expectativas de la Claro. naturaleza, no hay expectativa, o la expectativa es que rinde pues una visión hermosa, ¿verdad? No siempre, porque también hay tragedias naturales, ¿no? Pero sí, lo que tú dices es exactamente lo que yo quería, Bueno, el sentido. entonces sí fue lo que te entendí. Empecé a preguntar al principio si sientes una desilusión con la humanidad, pero como me dijiste que no, Sí, es verdad. Ok, entonces, si quieres hablar de la humanidad, es verdad, hay momentos que la humanidad absolutamente defrauda.
Y podemos hablar de la humanidad en general, podemos hablar Ujú. de una persona específica que me defraude, y puedo hablar de yo misma, Ujú. sintiéndome que no maximicé mi potencial y que yo misma me defraudé o defraudé a alguien a mi alrededor. Exacto. Em, y está ahí precisamente la magnitud de la grandiosidad del ser humano. Porque sí, la guacamaya no te va a defraudar porque no tiene opción, no tiene Mm. albedrío. La guacamaya va a ser guacamaya y va a hacer lo que la guacamaya hace, y el loro va a repetir lo que el loro repite, porque así es, está creado, no tiene elección. Es precisamente la elección que yo sí tengo la que va a hacer que a veces yo me tropiece, o que el que está enfrente mío se tropiece, o que la humanidad en general se esté tropezando. Pero esa misma es la que me permite a veces lograr cosas maravillosas. Y la verdad es que si bien uno ve a su alrededor y uno abre el periódico y todos los días uno puede ver 1000 cosas negativas, Mm. la verdad es que si uno compara lo que está pasando hoy con lo que pasaba hace 3000 años, hoy estamos mucho mejor y mucho más avanzados. Porque hoy, cuando hay una guerra, por lo menos sentimos qué horror que hay una guerra. Hace 3000 años era el día a día, era lo normal. Por dar un ejemplo tonto. Hace 3000 años, cuando no había comida en un lugar, no había comida. Hoy, por lo menos, hay quienes se preocupan porque no hay comida. Hay quienes inclusive mandan comida. ¿Me estás entendiendo? Ha Ujú. habido un crecimiento, una evolución de que tenemos trecho por caminar, tenemos trecho por caminar. Cada uno de nosotros tiene trecho por caminar. Y qué bueno que nos estamos preparando para este Rosh Hashanah, precisamente para decirle a Shem que queremos las herramientas para que juntas, unidos, Nitzavim, cada uno pueda poner su granito absolutamente completo y correcto de lo que debe hacer, y entonces vamos a poder estar orgullosas de la humanidad y sentir la sociedad con la llegada de Mashiach. Qué bella, muchas gracias. Gracias. No sé si te Me respondo. da- claro, me das mucho ánimo, porque es verdad, es una visión que puedo tener yo, no es lo que pasa, es mi visión, que puede ser subjetiva, ¿no? Y de que Pero caemos, por eso te doy las gracias, porque me abren otras ideas. y de que, Muchas gracias también. No, dime. que de que caemos, caemos, pero cada vez nos levantamos más. Exacto. Bueno, que tengan todas una feliz tarde, buen provecho. Shana Tova, me toca a todas Pa. todo Ana lo bueno. Toba, gracias, Agradecida de tu Ana. Muchas shiur, Hani, gracias. que entré tarde, estaba en otro. Es de Shikha, decir, Shana Tova para Ya tú todas. sabes que estoy conectada con el rabino de Madrid, entonces tengo que grabarle, qué bueno. pero todo bien. Shana Tova para todas. Las quiero, las extraño. Shana Tova. Hasta luego. Bye, bye. Igual, Shana Tova, un todo lo metucado. bueno.